¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video estaré resolviendo un ejercicio de volúmenes de sólidos. Leamos el enunciado. Dice así: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región acotada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Trace la gráfica de la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Ok, en primer lugar, de los sólidos sabemos que en este caso no va a ser un sólido de base plana, puesto que nos dicen que el sólido va a obtenerse al momento de hacer girar una región. Y si es girar, lo que nos dice, o si es pues moverse de esa manera, eso implica entonces de que va a ser un sólido de revolución. Hay tres métodos: discos, arandelas y capas, entonces para poder resolver ese sólido. ¿Cómo vamos a escoger uno u otro? Tenemos que sabernos las características básicas de cada uno. Si el sólido es un sólido macizo, es decir, no hay espacio entre el eje de giro y la región a girar, entonces va a ser un disco. Y si hubiera algún espacio, entonces sería una arandela. Y si nos conviene, por ejemplo, colocarlo de forma paralela y no perpendicular, me refiero al diferencial con respecto al eje de giro, pues entonces podríamos colocar una capa, ¿no? Pero bueno, fíjense, entonces, en estos casos lo importante es hacer diferencia entre dónde está la región y cuál es la información del eje de giro. Entonces aquí, estas serían las curvas, miren, que van a generar la región, curvas para la región. Y esta sería el eje de giro. Lo sabemos porque dice alrededor de, y justamente aquí dice alrededor de la recta especificada. Entonces, este es justamente el eje de giro. Algunos libros no tienen esta parte de alrededor, sino lo que hacen es poner punto y coma y luego ya ponen la recta del eje de giro, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora entonces fíjense, una vez ya identificamos esto, para poder ver qué método aplicar y plantear una integral adecuada, primero tenemos que dibujar la región. Entonces vamos a dibujar la región. Esta es una región súper simple, ¿no? Pura tendencia a lo que vamos a hacer acá. No se compliquen mucho en esto. Primero tenemos una parábola que abre hacia la derecha, que es x igual a y cuadrado. Y luego tenemos una recta vertical que pasa por 1, x igual a 1. Y aquí pues prácticamente ya tendríamos nuestra región. Siempre, 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 siempre deben de pintar la región. O sea, eso no es opcional. Hay que pintar la región para dejarla bien identificada y marcada. Y ahora podemos darnos cuenta, fíjense, marcando el eje de giro, que va a ser este, miren, eje de giro. Vamos a marcarlo por acá, miren. Lo puse así punteadito para que viéramos la diferencia, ¿no? Pero el eje de giro es esto. Por cierto, no importa si lo ponen para acá o para acá, va eso X ahorita, la cosa es que gire. Y pues ya viendo esto podemos darnos cuenta, vean, que si yo pongo aquí la línea más maciza, más sólida, nos vamos a dar cuenta de que no hay diferencia, o sea, no hay ningún espacio vacío entre la región marcada en amarillo y el eje de giro. ¿Eso qué implica? Que esto va a ser un método de discos, porque va a ser un sólido macizo. Si hubiera una separación entre esos espacios, o sea, literalmente un espacio en blanco, que ya lo veremos en próximos videos, pues ahí podríamos optar por una arandela. Ahora, aquí también podríamos utilizar una capa, la verdad, pero eso va a depender de cómo nos convenga colocar el diferencial o de lo que nos pida el ejercicio. Aquí la verdad que pensar en una capa no sería muy coherente, ¿no? Porque nos están diciendo que dibujemos un disco o arandela. Entonces definitivamente es o disco o arandela. Por eso es que lo vamos a hacer así. Pero ya más adelante vamos a ver que la decisión también se basa en que es más fácil de integrar, cuántas integrales se aplican y así. O sea, hay más criterios que solamente venir y dibujarlo, ¿no? Pero bueno, tomando eso en consideración, ya que vamos a aplicar método del disco, recordemos que en el método del disco, que se aplica en este caso porque tenemos un sólido que no tiene un espacio vacío entre el eje de giro y la región marcada, pues el diferencial en el método del disco debe de ser perpendicular al eje de giro. Entonces este diferencial, como el eje de giro es vertical, debería de quedar pues horizontal. Y al estar proyectado sobre el eje Y, ¿sí? Este diferencial es un dy. Y vean que es el mismo diferencial pues para todos los lados. Por la derecha va a tocar a la de color celeste y por la izquierda va a tocar a la de color, ¿cómo se llama esta cosa? Morado. Ahora bien, fíjense, aquí nos piden que dibujemos el sólido y que también hagamos una arandela representativa, y siéndoles muy honesto, eso no es necesario para poder plantear la integral. Sin embargo, sí ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo en cuanto a lo que representa, pues ver dónde está el disco representativo y dónde estaría por lo tanto su radio. Pero fíjense, aquí fíjense, ya que el diferencial va a ser horizontal, vamos a tener algo así. Método del disco sería volumen es igual a pi por la integral de c a d
de un radio que va a ser función de y, ojo, radio de y elevado al cuadrado por un de y. Esa va a ser la estructura que vamos a poner acá. Que esto retomando un poquito lo que platicamos en este video, si se acuerdan. Entonces, ya teniendo esto presente, en primer lugar me voy a enfocar en los límites de integración. Que esos límites de integración tienen que ser justo estos puntitos. Miren, este sería el valor de C y este sería el valor de D. Justo cuando hacemos el dibujo del sólido podemos ver por qué de ahí para ahí se va a mover el diferencial. Y eso se los voy a mostrar al final. Pero quiero darles a entender ahorita, fíjense, que sin dibujar el sólido yo puedo plantear la integral. Lo único que necesito para plantear la integral es la región plana. Entonces fíjense, encontremos los interceptos. Para eso vamos a interceptar a la morada con la celeste, que está súper fácil, ¿no? Porque la morada es x igual a y cuadrado y la celeste es x igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sustituir este x igual a 1 acá, ¿no? Está súper básico. 1 igual a y cuadrado. Y de aquí pues ya sacamos raíz, ¿no? Para despejar la y. Y justamente entonces y sería más menos 1, ¿no? O sea que el valor de C sería justamente el menos 1, porque está del lado negativo de la y el valor de D sería el 1. Ya tenemos los límites de integración. Ahora bien, para el caso del radio, recordemos que el radio va a ser la distancia medida desde el eje de giro, miren, hacia donde se toca la curva. Desde el eje de giro hacia donde toca la curva, en este caso una medida horizontal. Este radio es súper importante, y vean, principio fundamental de las aplicaciones de las integrales, hay que ir construyendo las partes de esa integral. Que aquí, por ejemplo, ya construimos que el diferencial es horizontal, ya construimos los límites de integración y ahora estamos construyendo el radio. Que el radio en este caso, considerando que es horizontal, pues va a ser derecha menos izquierda. Y ya dijimos que por la derecha toca a la de color celeste y por la izquierda toca a la de color morado. Sé que estoy yendo un poco rápido para que sepan, pero lo que pasa es que estoy tratando de que se den cuenta que realmente esto no requiere un super planteamiento para poder hacerse, sino más bien es una cuestión de poder visualizar muchos conceptos previos que ya vimos, ¿no? En áreas o en volúmenes por secciones transversales para poder tenerlo más claro. Y obviamente guiarse mucho de la representación gráfica. Aquí ya tengo el radio, miren, como aquí me lo piden al cuadrado, de una vez lo vamos a elevar al cuadrado. Noten cómo ese radio ya es una función de y, entonces ya no tenemos que hacerle ninguna modificación. Y aquí nada más vamos a expandir, que sería que 1 menos 2y al cuadrado más y a la cuarta. Y ahora sí, este es el integrando final, que sería lo que va a estar aquí adentro. Con esa información, vean, yo puedo venir y ya plantear mi integral. Sería el volumen igual a pi, la integral de menos 1 a 1, de 1 menos 2y cuadrado más 4y a la cuarta de y. Y esta integral, fíjense que es súper fácil de resolver, es la que nos va a dar el valor del volumen que nos están pidiendo en el ejercicio. Y se las estoy integrando ahorita. Y mientras hacemos todo este proceso de integración, les recuerdo, vean que para poder hacer esto no se necesita super hacer un dibujo ni hacer muchas cosas complicadas para poder llegar a la solución. El planteamiento de la integral se basa en la región plana. Si ustedes tienen eso claro, les va a ser muy fácil sacar este tema, porque mucha gente se pierde en que a mí no me sale el dibujo, es que es bien complicado de poder visualizar el dibujo en 3 dimensiones o cosas así, pero dense cuenta que no es necesario. O sea, para poder resolver la integral yo no necesito ver todo. Quizá para poder entenderla más a profundidad sí, pero para poder resolverla como tal no necesito hacer todo eso. Ok, según yo, esto queda 16 pi/15. Obviamente unidades cúbicas, que sería ya la respuesta del volumen. Ahora, eso es lo que a mí me estaban pidiendo, y como tal lo podría dejar ahí. Pero como además de eso me pedían que yo dibujara el sólido y que viera una arandela o un disco representativo, en este caso un disco, pues lo voy a agregar. Es muy simple, miren. Lo que se hace para poder hacer el dibujo, que ojo que esto no es siempre algo que pidan las instrucciones, pero lo que se hace es literalmente hacer un espejo del sólido alrededor del eje de giro. Ahí marqué el eje de giro, miren que cabal está
sobre la recta x igual a 1. Y dibujamos obviamente la curvita. La curvita. Y ese sería un lado, ¿no? Marcamos el diferencial. Miren, aquí lo voy a hacer un poquito como más gruesecito. Y lo que hacemos es pues hacerlo girar. No importa para dónde. Al hacerlo girar, miren, justamente aquí. Vamos a primero marcar esto. Justamente ahí, miren. Se empezaría a marcar el diferencial. Vamos a terminar de hacer la vuelta aquí arriba. Aquí lo vamos a dejar así. Ahí está el disco típico. Y justamente por acá, miren, se estaría marcando del otro lado la curva. Obviamente a mí no me está quedando perfecto el dibujo, pero da a entender la intención. Ahí estaría más o menos representado el sólido y más o menos representada el diferencial, ¿no? El sólido más o menos, digamos, ya lo viéramos un poquito más a detalle, va a quedar como una vasija. Así la miro yo. Y como una vasija, así, miren. O como un trompo, podría ser otra idea, ¿no? También podría tener la forma como de un nabo y como de un, ¿cómo se llama esto? Como de un rábano. Se me hace a mí la idea de la forma que tendría esto. Pero bueno, noten que para poder hacer la integral y resolverla, no es necesario dibujar eso. Si ustedes entienden este dibujo en plano, eso es todo lo que necesitan. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sirva el ejemplo.